Muy buenos días, bienvenidos, qué chévere verlos, qué lindo tiempo los domingos en la mañana, en verdad, pasando tiempo estudiando la palabra de Dios y adorándolo juntos. Es tiempo que queremos darle un fuerte aplauso a nuestros amigos de la escuela dominical. Gracias a la escuela dominical. De hecho, el día martes de esta semana que pasó hubo un festival de niños fantástico, un tiempo muy chévere con nuestros amigos en Casa Calvary, el festival de niños con la escuela dominical, que es un trabajo increíble. Entonces, antes de nuestro estudio, solamente quiero añadir un detalle acerca de Israel. Si estás interesado en ir, la fecha límite para hacer el depósito que separará tu cupo en el tour es el 1 de diciembre de este año. Entonces, el 1 de diciembre tienes para hacer el depósito. En el correo que hemos enviado está la información, el número de cuenta y todo eso. Pero entonces solamente quería hacerte acordar que si estás orando y pensando ir a Israel el año que viene con nosotros en enero, el 1 de diciembre es la fecha límite para el depósito de garantía de tu cupo, ¿no? Entonces, qué chévere. Israel es un viaje increíble. Si estás orando por ir y si estás haciendo los trámites para ir, es tan chévere. Entonces, si hay un lugar que vale la pena visitar en el mundo, es Israel, en verdad. No solamente lo digo porque quiero animarte que vayas, sino que en verdad es algo que no solamente te va a hacer una experiencia beneficiosa por salir de tu cultura y correr a otra cultura, sino por ver lugares donde Jesús estuvo. La Biblia cobra un sentido increíble cuando comienzas a ver los sitios donde Jesús estuvo con sus discípulos y comienzas a ver cómo es la cultura y la cultura a la que Jesús vino y cómo es que es increíble. Entonces, de hecho, si tú estás hablando por ir y si vas a ir ahora los domingos en la mañana que estamos estudiando el libro de Marcos, es la preparación más increíble que puedes tener para poder participar de este viaje, porque tú vas a ir y vas a decir, sí, acá hace un par de meses estábamos acá en el libro de Marcos, estábamos estudiando eso cuando Jesús estaba acá, ¿no? Entonces es increíble, estamos los domingos estudiando esto y esto va a ser una preparación muy loca para el viaje a Israel. Entonces, si quieres más información, de hecho esta semana ya mandamos los correos, si no te llegó, avísanos. Y si todavía no mandaste el correo con la información, todavía puedes hacerlo, porque como te dije, hasta el 1 de diciembre tienes para poder hacer o separar tu cupo en el viaje. Muy bien. Ahora sí, Marcos 11. Estamos con un estudio verso a verso. Si vienes por primera vez o nos visitas, estamos súper contentos que estés con nosotros. Lo que hacemos cuando nos reunimos es estudiar la Biblia, y entonces ahora estamos en un estudio verso a verso a través del Evangelio de Marcos, el segundo de los Evangelios del Nuevo Testamento. Y si no tienes una Biblia esta mañana, puedes levantar tu mano para que venga uno de nuestros anfitriones a poner una Biblia allí en tu mano para que puedas acompañarnos en la lectura. Marcos 11, vamos a empezar en el versículo 27. Marcos 11, 27 en adelante. Lo que vamos a hacer es que vamos a leer la porción que tenemos para el día de hoy y luego oramos y luego la estudiamos juntos. El título para nuestro estudio el día de hoy es Problemas de autoridad. Problemas de autoridad. Marcos 11, 27 dice: Volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacer esas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste? Si decimos de los hombres, pero tenían al pueblo porque todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Capítulo 12. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que recibiese de esto el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole,
Le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron y a otros muchos golpeando a unos y matando a otros. Por último, aún teniendo un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid y matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Y aún esa escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraba prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero tenían a la multitud. Y dejándole, se fueron. Señor, gracias por la palabra que tenemos delante de nosotros esta mañana y queremos prestar atención y queremos escuchar lo que tú tienes que decir. Háblanos el día de hoy. Queremos que nos ayudes a tener una actitud enseñable mientras nos estamos a los pies del Maestro. Gracias por un tiempo como este, Señor. Estamos a la expectativa de lo que tienes para decirnos hoy y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como te decía, el problema que vemos en este pasaje y el título de nuestro estudio es problema de autoridad. Se va a tratar de la autoridad de Jesús, se va a tratar de un grupo de personas cuestionando lo que Jesús hacía, y de hecho vamos a aprender algunas cosas acerca de la autoridad y cómo Dios espera que manejemos la autoridad de nuestra vida. Sin embargo, hemos llegado a la última semana de la vida pública y de la vida en la primera venida de Jesús. Al final de esta semana en cuestión, Jesús va a estar en una cruz, va a morir. Nosotros conocemos la historia, sabemos que 3 días después va a resucitar, pero la historia está llegando a su culminación. La primera venida de Jesús está cerrando su narrativa y estamos aquí en la última semana. El día en cuestión, aquí en el capítulo, al final del capítulo 11 y el inicio del capítulo 12 es el día martes. El día domingo, nuestro domingo de Ramos, que celebramos cada año, este domingo, un par de días antes de ese día que Jesús entra a hablar con los fariseos, ese día, domingo, era el 10 de Nisan, según el calendario hebreo, y había entrado en un burro a Jerusalén, recibiendo como nunca antes y nunca después la adoración de la gente que decía: Jesús, tú eres el Mesías, sálvanos ahora, hosana al Hijo de David, bendito es el que viene en el nombre de Dios. Y entonces la gente aclamaba a Jesús mientras él entraba en un burrito al templo de Jerusalén con sus discípulos alrededor. Y lo que hace Jesús ese día domingo, simplemente entra, observa lo que estaba sucediendo, se da media vuelta y se regresa a Betania, donde era la casa de Lázaro. En esa casa pasa la noche el día domingo, y el día lunes regresa con sus discípulos. En el camino ve una higuera, tiene hambre, no hay fruto en la higuera, la maldice, entra al templo, hay una confrontación con los que estaban allí. Jesús en el segundo día, el día lunes, limpia el templo, saca el látigo y comienza a sacar a la gente, a los cambistas, a los que estaban negociando allí, haciendo un negocio de la casa de Dios, y les dice: ustedes han hecho una cueva de ladrones, esa que debería ser llamada una casa de oración. Y eso sucede el día lunes. Él sale otra vez del templo y los discípulos ven la higuera. Señor, esa higuera que habías maldicho, ahora mira cómo está toda seca. Y entonces Jesús aprovecha ese momento para hablar con sus discípulos, sale otra vez. Ahora es día martes y Jesús regresa y dice en el versículo 27: volvieron entonces a Jerusalén andando él por el templo con sus discípulos. Entonces, no es ni la primera ni la segunda vez que Jesús está en el templo, y déjame hacerte acordar que durante ese tiempo hay una increíble cantidad de gente que está actualmente en Jerusalén. ¿Por qué? Porque durante esa semana los judíos celebran la Pascua. Entonces la Pascua, esta es una de las 3 fiestas anuales y grandes fiestas que celebran los judíos, y entonces los historiadores calculan que entre 2 a 3 millones de personas
estaban caminando por las calles de Jerusalén durante ese tiempo, lo que es increíble porque la población normal de Jerusalén durante esos días era de 500 o 600 mil personas. Entonces, entre 3 o 4 hasta 5 veces más la población de Israel, de Jerusalén en ese momento. Hay mucha gente, hay mucha emoción, hay mucha electricidad en el ambiente. No solamente eso, sino que hay 10 veces la cantidad de soldados romanos, porque es un tiempo muy patriótico para los hebreos, y ellos acuérdense que tenían un problema con Roma porque los estaban gobernando en ese momento, y había un grupo que se llamaban los celotes, y ellos decían, nosotros vamos a tomar control, y entonces cada vez que podían mataban a los romanos, a los soldados romanos. Tenían una chaira en su túnica, ¿no? De verdad, tenían una daga en su túnica, y cada vez que veían los celotes la oportunidad, le cortaban la garganta a un soldado romano. Entonces estaban en autos los soldados romanos, no en carros, en autos, estaban en guardia. Y entonces todo esto está sucediendo. Jesús ha entrado, ha salido un par de veces del templo, y ahora está allí. ¿Qué está haciendo ese día martes? ¿Qué está haciendo Jesús con sus discípulos en el templo después de esta entrada triunfal? No nos dice Marcos, pero Mateo y Lucas nos dicen que Jesús estaba enseñando al pueblo y estaba predicando el Evangelio. Eso es lo que estaba haciendo. Estaba enseñando al pueblo, estaba predicando el Evangelio. Hay una infinidad de oportunidades que tenían los fariseos para aprender a Jesús públicamente y hacer de él ridículo. Pero no lo hicieron, sino hasta unos días después. En estos momentos están tratando de averiguar cómo hacerlo, están tratando de ver cómo podemos hacer que este Jesús salga de este lugar, y cómo podemos matarlo, cómo podemos entregarlo a su juicio a los romanos. Están tratando de ver cómo deshacerse de Jesús, ¿no? Entonces estaba con sus discípulos, y dice que vinieron a él 3 grupos de personas, que en realidad es un solo grupo de personas, pero hay 3 categorías de personas en ese grupo. Al final del versículo 27 dice: los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos vinieron a él con una pregunta, ¿no? Entonces, 3 grupos o 3 categorías de personas: los principales sacerdotes, que eran el sumo sacerdote y sus secuaces, ¿no? Que sabemos sus nombres, eran Anás y Caifás durante esos días. Anás y Caifás estaban allí. Luego dice los escribas, que típicamente los escribas eran fariseos. Entonces, escribas y fariseos es como un solo grupo de personas. ¿Quiénes eran? Aquellos que conocían mejor que nadie la Torá, la ley de Moisés, su Biblia, pues. Y muchos de ellos tenían memorizado la Torá entera, ¿no? Mucha de la Biblia tenían memorizada. Y ellos eran los encargados habían tomado la responsabilidad de enseñarle a la gente, eran los que se turnaban enseñando en las sinagogas, y eran quienes la gente escuchaba porque eran quienes enseñaba la palabra de Dios a ellos, eran los maestros de la ley. Este grupo de personas están ahí. Y luego el tercer grupo, los ancianos. Y los ancianos es una palabra que se utiliza para referirse a los líderes civiles, pues, a los líderes civiles del pueblo de Israel. No tenían un título oficial, no eran gobernantes oficialmente, porque en ese momento Roma tenía la autoridad, pero eran los líderes, eran las personas que ejercían influencia sobre la sociedad, eran los patriarcas de la nación, eran los líderes de las tribus que se encontraban en ese momento, eran personas influyentes. Esas 3 categorías de personas forman un grupo que de repente te sonará familiar: es el Alto Concilio de Jerusalén, o el Sanedrín. El Sanedrín es la cúpula de liderazgo religioso de Israel. Eran los que se habían tomado a pecho la responsabilidad o la atribución de fiscalizar la obra de Dios en el pueblo de Jerusalén, en el pueblo de Israel, ¿no? Eran los que decían: si Dios quiere hacer algo, tiene que hacerlo a través de nosotros, ¿no? Eran los que se encargaban de enseñarle a la gente, etcétera, etcétera. Entonces, este grupo de personas viene a Jesús, quien está enseñando, según los otros evangelios, libremente, públicamente, y les hace Jesús una pregunta: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio la autoridad para hacerlas? Entonces, traen esa pregunta a Jesús: ¿quién te dio la autoridad de hacer las cosas que estás haciendo? ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Cuáles son estas cosas? Estas cosas son, había recibido la alabanza del pueblo, ¿no? Había
limpiado el templo y ahora estaba enseñando al pueblo. Entonces, honestamente, esa pregunta es válida. ¿Quién te dio la autoridad para hacer eso? ¿De dónde viene tu autoridad? ¿Cuáles son tus credenciales? ¿Qué te da permiso o derecho de estar aquí haciendo esto? Pero lo que vemos aquí es que estas personas estaban reconociendo en Jesús una autoridad que ellos no conocían, ¿no? Estaban reconociendo que Jesús estaba actuando con autoridad y simplemente estaban preguntando quién es esa autoridad, quién te dio el permiso para hacer todo esto. Lo que pasa con ellos es que no solamente están diciendo, queremos saber de quién te mandó, ¿no? Eso no es lo que están queriendo saber, porque de hecho Jesús les va a dar la respuesta y ellos van a decir, no, van a ignorar la respuesta de Jesús. Entonces, en realidad ellos no hacen esta pregunta porque quieren saber la respuesta. En realidad hacen esta pregunta porque están tratando de agarrar a Jesús en alguna de sus palabras para condenarlo públicamente. Entonces, lo que vemos aquí es que esas personas tenían un problema con la autoridad de Jesús. Tenían un problema con la autoridad de Cristo. Y hay muchas personas que tienen un problema con la autoridad de Jesús también. Pero no solamente con la autoridad de Jesús, sino con la autoridad punto. Vivimos en una sociedad que tiene un problema con la autoridad. Vemos las noticias, es más, ni siquiera son las noticias, pero son los mensajes, son los videos que aparecen en tu feed en el Facebook, ¿no? De personas que están, ¿no? Y yo entiendo que hay corrupción y eso son cosas graves y serias en nuestro sistema de justicia y en muchas de las esferas públicas, pero inmediatamente, ¿no? Un policía te para en la calle y inmediatamente grabando, ¿no? A ver, a ver qué me vas a decir. A ver, dime, pues, dime. Y la gente tiene un problema con la autoridad. Y si la autoridad responde, de la autoridad que responda, porque abuso de autoridad, y lo filmamos y lo subimos al Facebook y lo queremos demandar y lo queremos hacer. Y la cosa es que yo creo que hay casos de abuso de autoridad, por supuesto, los hay. Pero hay muchos casos también en donde lo que sucede es totalmente opuesto. Que no es un abuso de autoridad, sino que es un problema con la autoridad. La gente no está recibiendo un abuso de autoridad, la gente está teniendo un problema con la autoridad. Y lo que vamos a ver a través de este estudio es que el problema que tenemos con la autoridad humana, de hecho, nos revela un problema más serio, que es un problema con la autoridad divina. Es una de las premisas del Nuevo Testamento que vamos a explorar en unos minutos. Pero, entonces vienen esas personas aquí y dicen, ¿quién tiene la autoridad para hacer todo esto? Y Jesús les va a responder con una pregunta, ¿sí? En el versículo 29 les va a decir, ok, yo también les hago una pregunta, respóndanme y yo les cuento con qué autoridad hago estas cosas. Ahora, si eso nos hubiera hecho Jesús a ti o a mí, nosotros le hubiéramos dicho, no Jesús, nosotros le preguntamos primero, ¿quién es tu milagro? ¿No? Entonces, tú me respondes primero porque yo te hice la pregunta primero, nada que yo te responda y tú me respondes. Pero lo que pasa es que ese intercambio se da entre Jesús y quien era un rabino y otros rabinos, eran maestros. Y ellos estaban acostumbrados a ese tipo de intercambio. Esa era una fórmula rabínica de responder a una pregunta, era algo común. Ellos estaban acostumbrados a ese tipo de conversación. Entonces, ellos le hicieron una pregunta a Jesús y Jesús, para responder su pregunta, va a hacer una pregunta de vuelta a ellos. Y lo que ellos van a tratar de averiguar, y era típico esto entre los rabinos, es que en la respuesta que ellos dieran a la pregunta de Jesús se encontraba la respuesta que ellos buscaban de Jesús. Entonces, ellos hacen esa pregunta, Jesús les responde con otra pregunta, y ok, ¿cuál es la pregunta? La pregunta de Jesús en el versículo 30 es, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Respondan, ¿no? El bautismo de Juan, ¿Juan quién? Juan el Bautista. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o era de los hombres? Era del cielo, es una frase para decir, ¿era de Dios o no? Entonces, ellos discutían entre sí diciendo,
Si decimos que es del cielo, dirá ¿por qué no le creíste? Y si decimos que es de los hombres, pero dice que tenían al pueblo, porque todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Entonces Jesús les hace la pregunta, y yo no puedo imaginar la escena, ¿no? Les hace la pregunta y ellos como con sus miradas vacías, mirándose los unos a los otros. Jesús, tiempo fuera, un ratito. Y si comienzan, no te dicen, ¿y tú qué piensas? Y comienzan a hablar así, ¿no? ¿Y tú qué piensas? Entonces están todos en un semicírculo y están hablando acerca de lo que pensaban y qué responderle a Jesús. Y uno decía, pero entonces si le decimos que sí era del cielo, que sí era de Dios, entonces él no va a responder. Entonces, y tontos, ¿por qué no le creyeron? ¿No? Entonces, y si le decimos que no, pero y miraban al pueblo, todos estaban viendo a estas personas, al concilio más alto de Jerusalén, debatir acerca de qué responderle a Jesús. Y esa respuesta iba a influenciar, iba a impactar mucho a la gente que estaba alrededor. Entonces, pero si decimos que no, y nosotros creemos que no, pero si decimos que no, entonces miraron a la gente, ¿no? Dice que temían a la gente, porque la gente pensaba que Juan sí era un verdadero profeta, que sí había venido del cielo, que sí había sido enviado por Dios. Entonces, si ellos decían que no, la gente se iba a ir contra ellos, probablemente agarrando piedras, ¿no? Y no queremos piedras. Entonces, ¿qué respondemos? Y se miraban, ¿qué respondemos? Y Jesús dijo, y finalmente llegaron a un consenso. ¿Cuál es la gran respuesta que vamos a dar a Jesús? Jesús, la respuesta es, no sé. No sabemos. No sabemos. Que en realidad no es una respuesta, es una escapatoria. Porque ellos se habían dado cuenta que estaban en problemas. Se habían dado cuenta que respondan A o respondan B, iban a estar en problemas. Si respondían que sí, iban a estar en problemas con Jesús. Y si respondían que no, iban a estar en problemas con la gente. Y ellos no tenían problemas. Entonces, ellos están diciendo, pero ¿cómo vamos a hacer? Te dije, en la respuesta de la pregunta de Jesús, estaba en la respuesta a la pregunta de los fariseos, de los que estaban ahí haciéndole la pregunta, acerca de la autoridad de Jesús. Entonces, ¿cómo así? ¿Dónde está la respuesta a la pregunta original de los escribas, fariseos, ancianos y sacerdotes? La pregunta era, ¿cuál es tu autoridad? ¿De dónde viene tu autoridad? Y Jesús está tratando de decirles, la autoridad viene de Dios. ¿Ok? Entonces le hace esta pregunta, ¿Juan el Bautista era de Dios o no? Y en realidad hay solamente dos opciones. Solamente hay dos posibles respuestas lógicas, ¿no? Es o sí o no. Tienes un 50% de probabilidades de acertar, ¿no? Pero ellos salen con una tercera opción y le dicen, no sé, ¿no? Y la cosa es que en realidad ellos estaban diciendo que no sabían, estaban tomando una postura muy familiar. Estaban diciendo, nosotros somos agnósticos. Somos agnósticos. El agnosticismo es la postura que afirma no saber, y no solamente afirma no saber, afirma no hallar una forma de saber. Agnóstico significa sin conocimiento. A es el prefijo para sin, gnosis, conocimiento. Entonces, agnóstico, cuando alguien te dice soy agnóstico, está diciendo que no sabe nada. Es literalmente lo que está diciendo. Entonces, el agnosticismo, curiosamente, bajo ese intercambio, es una de las posturas más cobardes que existen. ¿Por qué? Porque no está dispuesto a considerar las implicancias de la verdad. ¿Ok? Ponte a pensar en ese caso. Solamente hay dos posibles respuestas. No hay tres, no hay cuatro, no hay cinco. Solamente hay A o B. O es de Dios o no lo es. Es simplemente así. Y lo cierto es que cuando se trata de la Biblia, cuando se trata de Jesús, cuando se trata del Evangelio, solamente hay dos posibles respuestas. O es cierto o no. O le creo a la Biblia y a Jesús y al Evangelio, o no. O Dios existe y Jesús es su Hijo, y Él es el Salvador, el único nombre sobre el cual tenemos salvación, o no. O está mintiendo, o es un farsante, o todos estamos alucinando. Solamente hay dos posibles respuestas. Y la cosa es que el agnosticismo no está ni siquiera dispuesto a considerar las implicancias de la verdad. Que vamos a ir más lejos en esta línea de pensamiento.
Si no, ¿ok? ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si Dios no existe? ¿Qué pasa si la Biblia es una farsa? ¿Qué pasa si Jesús es un charlatán? ¿Qué pasa si... Ok, ¿qué perdimos nosotros los creyentes? ¿Qué perdimos? Yo no creo que perdimos nada, porque si Dios no existe, yo viví una vida tranquila, si esa vida es todo lo que hay, viví feliz, viví contento, viví gozoso, viví una vida completa, hice lo que me gusta y me morí, se acabó. Pero si es verdad lo que estamos diciendo, si es verdad lo que la Biblia presenta, si es verdad el mensaje de salvación, si es verdad que Jesucristo es el único camino al hombre, ¿qué pierde el agnóstico? ¿Qué pierde el ateo? ¿No? Pierde la vida eterna, pierde la salvación, pierde el perdón de sus pecados, pierde todo lo que el Evangelio ofrece. ¿Te das cuenta? Entonces, no sé, y no hay forma de saber. Pero la cosa es que cuando tú dices no sé, eso en realidad no importa, porque la respuesta no sé, en realidad no tiene ninguna implicancia, no tiene ninguna relación y no tiene ningún efecto sobre lo que es o no verdad. Si yo te preguntara, ¿la gravedad existe? Tú dices, no sé. Eso va a ser, o sea, el que tú sepas hace que la gravedad no exista. Tírate un quinto piso para ver. Entonces, el que tú no sepas no quiere decir que, número uno, la verdad no es verdad, y número dos, que estés excusado de esa realidad, que estés excusado de esa responsabilidad o de esa autoridad. ¿Verdad? La verdadera razón por la que responden no sé, estos hombres que deberían saber, es porque no estaban dispuestos a someterse a la autoridad de Jesús. La verdadera razón por qué esas personas decían no sé y tomaban una posición agnóstica es porque no estaban dispuestos a ser sometidos a la soberanía de Dios demostrada en Jesucristo. Y lo cierto es que el día de hoy, la gran mayoría de agnósticos que se afirman, se autoafirman o se autoconfiesan como agnósticos, tienen el mismo problema. Tienen el problema de no querer someterse a la voluntad de Dios. Y entonces, si yo puedo decir que no sé y que no hay forma de saber, entonces puedo estar excusado de esa autoridad. Y esto es falso, porque nada me excusa de esa realidad. Así como el que tú sepas no tiene ningún efecto sobre la gravedad, así el que tú digas que no sepas o que no hay forma de saber no tiene ningún efecto sobre el juicio final. Entonces, problemas con la autoridad es lo que tenían estas personas, con la autoridad de Jesús. Y le dicen, no sé. Entonces Jesús en el versículo 33, dice, así que respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos, y respondiendo Jesús entonces les dijo, bueno, yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Si tú no respondes mi pregunta, yo no respondo la tuya, ¿no? Eso era normal en un intercambio entre rabinos, ¿no? Si tú no respondes mi pregunta, yo no tengo por qué responder la tuya. Ahora, Jesús no está siendo caprichoso. Jesús simplemente no está dispuesto a seguir en esa línea de pensamiento, a seguir en esa discusión. ¿Por qué? Porque Jesús sabe algo que nosotros comenzamos a comprender aquí, que estas personas no estaban dispuestas a considerar la verdad. Y simplemente dice, bueno, si no estás dispuesto a responder a esta simple pregunta, que solamente tiene dos opciones, obviamente no vas a estar dispuesto a someterte a mí. Y cuando eso sucede, ¿qué hace Jesús? Por algo, por lo menos Él deja de existir, ¿no? Él da espacio. Ahora, no va a terminar el intercambio porque va a continuar en el capítulo 12. Tú sabes que antes no había divisiones por capítulos, entonces lo que pasa en el capítulo 12 es simplemente la continuación de lo que pasa en el capítulo 11. El intercambio va a continuar. Jesús va a utilizar otro recurso para tratar de hacerles entender esa realidad. ¿Okay? Y entonces ellos dicen, no sabemos, no sé, no hay forma de saber, somos agnósticos, ¿no? Y entonces Jesús les dice, bueno, yo tampoco les voy a responder con qué autoridad hago todas estas cosas. Ellos estaban sacudidos y se sentían amenazados por Jesús, porque Jesús estaba demostrándoles que Dios no necesitaba su sistema, que Dios no necesitaba a ellos,
para obrar en el pueblo de Dios. Jesús les estaba mostrando que sus credenciales eran mucho más altas que las que ellos se habían autoasignado. Jesús les estaba mostrando que Dios no necesitaba a esas personas para hacer su obra. Y eso estaba sacudiendo la casa de naipes que ellos habían construido, diciendo: nosotros somos los líderes, nosotros somos los gobernadores, nosotros somos los que fiscalizamos la obra de Dios. Y Jesús va a mostrarles: no. Mis credenciales son mucho más altas de las que tú puedes imaginar y de lo que estás dispuesto a admitir. Entonces, escucha, vamos a pensar en la respuesta a la pregunta de Jesús. ¿El bautismo de Juan era de Dios o no? ¿Okay? Si el bautismo de Juan no era de Dios, entonces no mucho importa. El problema es que la gente, el pueblo, sí creía que Juan era el profeta de Dios. Ahora, si la respuesta era que Juan sí había sido enviado por Dios, entonces ¿eso qué quería decir? Escucha, si el ministerio de Juan el Bautista era de parte de Dios, ¿qué significaba eso para Jesús? Si Juan el Bautista había sido enviado para prepararle el camino a Jesús y Juan era de Dios, eso quiere decir que el ministerio de Jesús también era de Dios y ellos tenían que someterse a él. Eso es lo que ellos no estaban dispuestos a admitir. Pero tienen demasiado miedo de la gente. Y dicen: entonces, una posición cobarde. Ellos sabían que estaban en aprietos. Y confrontados con la verdad, ellos simplemente se excusan con una postura cobarde. Capítulo 12. Entonces Jesús comenzó a decirles por parábolas. Entonces Jesús habla de parábolas en el capítulo 12, de la cual solamente vamos a ver esta primera. Un hombre plantó una viña, dice. La cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Jesús está utilizando una parábola. Lo que es una parábola es simplemente una enseñanza terrenal que tiene una aplicación espiritual, ¿no? El significado de parábola literalmente significa echar al lado de, algo que es echado al lado de, ¿no? Entonces, utiliza una historia común y corriente y al lado de esa historia una verdad espiritual. Entonces, eso es lo que es esta parábola. Y habla de una viña, el dueño de la viña, ¿no? Dice, la acercó, puso un vallado, cavó un lagar donde se pisaban las uvas, edificó una torre para los guardianes y la arrendó, se la alquiló a unos labradores. Los labradores son los que trabajarían en la viña para dar el fruto al dueño y tendrían su pago como era pactado con un contrato. ¿Ok? Entonces, esta parábola, esta imagen debía ser altamente familiar para estas personas, por dos motivos. Número uno, debía ser familiar para ellos porque en Israel había viñas por todas partes. Ellos literalmente podían ver una viña por acá, una viña por allá, había viñas por todos lados. Ellos sabían cómo se veía una viña, ellos sabían cómo funcionaba una viña, ellos sabían que los dueños de las viñas típicamente no trabajaban en las viñas, sino que contrataban esclavos para que trabajen en las viñas. Ellos sabían exactamente de lo que Jesús estaba hablando. Pero hay otra razón por la que deberían estar familiarizados con esta imagen. ¿Por qué? Porque acuérdate, ellos son escribas, son fariseos, son líderes, conocen la Torá, conocen los profetas, conocen las escrituras de los judíos. Esto quiere decir que ellos debían estar familiarizados con pasajes como Isaías 5, como Salmos 80, como Jeremías 2. De esos tres voy a leerte uno, Isaías 5. Presta atención, no tienes que voltear ahí, pero escucha. Esto es lo que dice Isaías 5. Dice: tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres, o uvas agrias, uvas que no sirven. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer en mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré con mi viña. Le quitaré su vallado, será consumida, aportillaré su cerca y será hollada o pisoteada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada.
y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella. Ciertamente, escucha lo que dice Isaías 5:7, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Y Salmos 80 y Jeremías 2 hablan de lo mismo. La viña era una imagen popular en el Antiguo Testamento para referirse a la nación de Israel. Entonces, cuando Jesús habla de la viña y los labradores y todo esto, esas personas que están oyendo a estos escribas fariseos del Concilio Alto de Jerusalén y de Sanedrín, ellos sabían exactamente de lo que Jesús estaba hablando. Sabían exactamente a quién estaba mandando esa parábola, de quién estaba hablando aquí. ¿Quién está en ese concilio que nosotros sabemos? Por lo menos sabemos que está un hombre llamado Nicodemo, que va a venir por la noche a hablar con Jesús, así como medio caleta, ¿no? Sabemos que está José de Arimatea, que es el hombre que le va a prestar la tumba a Jesús. Probablemente está un hombre llamado Saulo de Tarso, quien pensamos estaba en el concilio de Sanedrín, quien más adelante se va a llamar Pablo, el apóstol. Él probablemente estaba ahí escuchando a Jesús. Estaban ahí esas personas dentro del concilio escuchando lo que Jesús estaba diciendo, y ellos sabían perfectamente de quién estaba hablando. Dice esta viña en el versículo 2, a su tiempo el dueño pues envió un siervo a los labradores para que recibiese el fruto de la viña. Es normal, ¿no? Mas ellos dicen que le tomaron y le golpearon y le enviaron con manos vacías. Y les envió otro siervo y los apedrearon. Y les envió otro y otro y otro. Y a unos los mataron, a unos los golpearon. Finalmente, dice, mandó a su hijo amado, dice. Y dice que también lo mataron. ¿De qué creen que está hablando Jesús? En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, Jesús dice lo siguiente. Jerusalén, Jerusalén, dice, tú que matas a tus profetas, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces he querido reunirnos bajo las alas, ¿no? Con mis alas y como una mamá gallina, ¿no? Y no quisiste, y no quisiste. Por eso eres desolado, es lo que dice Jesús en Mateo 23. Que matas a tus profetas. Jesús hablaba de los siervos que eran enviados por el dueño a los labradores y que los mataban, los apedreaban, los violentaban, los rechazaban, no les enviaban el fruto. En esta viña, la viña es Israel, el dueño es Dios, el Dios de Israel. Los labradores es el pueblo de Israel, ¿no? Los líderes incluidos ahí. Los que eran enviados para recoger el fruto eran los profetas. El Hijo amado, no te cabe duda, es Jesucristo. Y qué espeluznante lo que Jesús está diciendo aquí. Está hablando antes de su crucifixión. Días antes de su crucifixión. Está diciendo, Dios finalmente envió a su propio Hijo y a él también lo matará. No van a pasar ni 5 días y Jesús va a estar en una cruz. Está hablando proféticamente de lo que estaba sucediendo. Hacia el pasado y hacia el futuro. Hacia el pasado, ¿por qué? Porque sí. ¿A cuántos profetas mataron? Un montón. Como para dar un ejemplo, a Isaías, el profeta que dicho sea de paso, habló de la viña también. Isaías fue cortado en 2. Lo aserraron en 2 partes. Jeremías fue puesto en un pozo y luego lo apedrearon. Amós y Elías fueron amenazados de muerte y tuvieron que huir. Miqueas fue abofeteado. Zacarías fue asesinado en el templo, en el mismo templo. Y así muchos otros profetas que eran rechazados, que eran violentados, que eran asesinados. Esto no es solo una analogía, esto es un hecho. Y no solamente era una advertencia, era una profecía. Porque ¿qué es lo que dice al final de la parábola? Dice, ¿qué pues en el versículo 9? Hará el Señor de la viña, y se vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Esa es una profecía, chicos. Dice, ¿qué hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Qué cosa sería dar su viña a otros
sino lo que pasa en el año 70 después de Cristo, donde las tropas romanas vienen lideradas por Tito Vespasiano, el general romano en ese entonces, y entra a Jerusalén y quema sus puertas y quema su templo y mata a un montón de gente que estaba ahí, y el templo es quemado, el oro es derretido, pasan unos días y comienzan a sacar las piedras para sacar el oro que se había derretido, y no quedó piedra sobre piedra de ese gran templo en Jerusalén. Y desde ese año, en el año 70, donde pasa eso, Jesús dice: le daré su viña a otros. Desde ese año, Israel no ha tenido soberanía sobre su nación. Desde ese año, ¿quiénes han pasado y han gobernado Israel? Muchos imperios. Por ejemplo, los romanos, los bizantinos, los otomanos, los ingleses, etc. Hasta el año 1948. Específicamente el 14 de mayo de 1948, donde Israel, después de casi 2000 años, es nuevamente considerada como una nación soberana. Increíble. ¿Por qué es esto importante? Porque Jesús dijo en el Evangelio de Mateo: cuando veas la señal de la higuera, dice Jesús, y la higuera es otra imagen para hablar acerca de Israel, y pasen todas estas cosas, que sepas que tu redención se acerca. Alza tu cabeza a los cielos, porque tu redención se acerca. Cuando vean la señal de la higuera, Israel. Verás, en la escena mundial en la que nosotros vivimos, en la generación que nos ha tocado vivir, Israel es una nación soberana. Lo que nuestros antepasados por 2000 años casi no podían decir. ¿Por qué eso es importante? Porque en la escena mundial de los eventos proféticos del fin del mundo, lo que se narra en el libro de Apocalipsis, Israel es una nación soberana. La escena que describe el libro de Apocalipsis describe un mundo donde Israel es una nación soberana, lo que no ha sucedido por 2000 años hasta 1948. Ese es el mundo en el que nosotros vivimos. Esto debería decirte algo. Jesús viene pronto. Mira al cielo, tu redención está cerca. ¿No? Entonces, Jesús habla de esto, y luego en el versículo 10 utiliza otra analogía. Dice: ni aun esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Procuraban prenderlo, y dice, porque entendían que contra ellos decía aquella parábola, pero tenían a la multitud y dejándole se fueron. ¿Qué estaba pasando aquí? Jesús en el versículo 10 y 11 cita textualmente el Salmo 118, que es curiosamente uno de los salmos que van a ser recitados en voz alta durante el tiempo de la Pascua por todo Israel. Todos los 2 o 3 millones de personas que estaban ahí en algún momento de esa semana se iban a parar en sus casas a recitar ese salmo. Y lo hacían todos los años. Y Jesús dice: ¿alguna vez leyeron el Salmo 118? Específicamente esa parte que dice: la piedra que desecharon los edificadores, y todos recitando todos los años este artículo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, y Dios ha hecho todas estas cosas maravillosas. Pedro, en su discurso en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, cita este mismo versículo y dice: la piedra en Jesús, la piedra que desecharon los edificadores. En esta nueva analogía, los edificadores son los líderes de Israel, es el pueblo de Israel otra vez, que ha rechazado como nación, como sistema, la soberanía, la autoridad, la mesianía y por ende el perdón y la misericordia de Jesucristo. Él es la piedra que fue desechada. Ahora también a ser la cabeza del ángulo, es la piedra más importante de una edificación. Hay una historia extrabíblica que viene del tiempo de Salomón. Salomón es el rey Salomón el que construye el templo. Cuando Salomón construye el templo, ya que David, su padre, había hecho un trabajo tan increíble de juntar todos los materiales para que cuando venga Salomón, su hijo, simplemente pueda construir el templo,
Lo que pasaba es que las piedras que usó Salomón para construir el templo fueron sacadas y trabajadas en una cantera lejos del lugar de construcción del templo. Si vamos a Israel, vamos a pasar por ahí. Vamos a ir por la cantera de Salomón. Son kilómetros, no sé cuántos kilómetros, pero tú es una entrada y bajas, y bajas, y bajas, y bajas. Es un lugar subterráneo donde sacaron las piedras que se cree fueron a parar en el templo. La historia cuenta, y esto no es bíblico, es extrabíblico, pero es una tradición que cuenta y dice que cuando estaban cortando las piedras para hacer el templo y las llevaron al lugar donde dice no se escuchó ni un martillo ni nada, porque simplemente ponían las piedras y ya. Los edificadores encontraron una piedra y no encontraron dónde ponerla. Una piedra media rara. No la ponemos, acá no va, no encajaba. Dice que le echaron. Y cuando estaban por terminar, se dieron cuenta que esa piedra era la piedra más importante del edificio. Era la piedra angular. Y no se sabe si es la piedra angular que iba en la parte de abajo de la edificación o era la piedra que iba en la parte de arriba en el arco de la piedra. En fin, si hubiera sido cualquiera de los dos, era una piedra muy importante. Entonces, Jesús está diciendo, esa es una imagen que habla de la primera venida de Jesús. ¿Por qué? Porque es la piedra más importante y cuando fue desechada, tiempo después se dieron cuenta que era la piedra más importante. Esto va a pasar con Israel. Tristemente va a pasar después de lo que conocemos como la Gran Tribulación. Durante la Gran Tribulación, en el medio de la semana de 7 años de tribulación, los judíos se van a dar cuenta. Después del rapto, nosotros ya estamos aquí, pero se van a dar cuenta de quién era esa piedra angular, quién era ese Mesías que rechazaron. Se van a dar cuenta cuando el Anticristo entre en su templo y desacre y profane el templo, se van a dar cuenta a quién han aceptado como Mesías, era de hecho el Anticristo, y van a venir a sus juicios cabales otra vez y van a darse cuenta. Es lo que dice aquí, es la piedra que han desechado, pero tranquilo, va a ser la piedra angular. ¿No? Entonces, increíble, dice, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Sí, definitivamente lo es. Pero ellos procuraban aprenderle porque entendían que era contra ellos. Un problema, ¿verdad? Un problema con la autoridad. Voy a invitar a nuestro equipo de alabanza para ir cerrando esto adelante. Pero vivimos en una cultura que tiene un problema con la autoridad. Vivimos en una cultura que resiente el concepto de autoridad. Nos encanta cuando la autoridad la tenemos nosotros. A ellos nos encanta la autoridad. Pero cuando alguien más tiene autoridad sobre nosotros, es ahí donde tenemos problemas. ¿No? Cuando tener autoridad no es problema, pero estar bajo autoridad es problema para muchos. Y yo quiero sugerirte un par de cosas con respecto a la autoridad en tu vida. Hay diferentes instancias de autoridad en nuestra vida. Un maestro en la escuela, un padre en la casa, un policía en la calle, un pastor en la iglesia, un presidente en el gobierno. Hay diferentes instancias de autoridad, un jefe en el trabajo. Pero yo te sugiero algo, que no importa cómo se vea o en qué nivel esté esa autoridad, todos los niveles de autoridad de tu vida están íntimamente ligados a los propósitos que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué te digo todo esto? Por un versículo en Romanos, el libro de Romanos 13, no tienes que voltear ahí, pero dice que no hay ninguna autoridad que exista en la tierra que no haya sido dada por Dios. Esto quiere decir lo siguiente, quiere decir que todas y cualquier persona que a lo largo de tu vida representa una figura de autoridad para ti, en cualquier nivel de la vida, ha sido puesta ahí por Dios. Toda autoridad que ha habido, hay y habrá jamás en tu vida, ha sido puesta ahí por Dios. ¿Okay? Eso lo dijo Pablo en un tiempo donde Roma gobernaba, y César, específicamente César Nerón, era el emperador, quien quemaba cristianos en su jardín. Y, ustedes son la luz del mundo, a ver, los prendían todos, el fuego, ahí está. Eso sí es César Nerón, la historia, sí es un hecho.
Porque claro, cuando hablamos de autoridad la gente dice, que eso era en otra época, eso era ahora estamos en democracia, ahora estamos... Y la cosa es que si Pablo podía decir que César Nerón había sido puesto ahí por Dios, y que el problema no era su persona, pero era el oficio, eso se aplica a nosotros el día de hoy. No hay ninguna instancia de la autoridad en tu vida que no haya sido puesta por Dios. No hay ningún momento en donde Dios ha puesto una autoridad sobre ti, en donde Dios no haya querido que estés ahí. Y te digo eso porque cómo respondes a la autoridad en tu vida tiene todo que ver con lo que Dios puede hacer a través de ti. Tiene todo que ver con lo que Dios puede hacer a través de ti. Nuestra reacción a la autoridad que podemos ver refleja nuestra actitud hacia un Dios que no podemos ver. Verás, la gente tiene un problema con la autoridad humana porque en realidad tiene un problema con la autoridad divina. Si no me crees, mire el ejemplo de Moisés. Hubo un tiempo donde el pueblo de Israel se quejaba contra Moisés: ¿quién te ha puesto aquí? ¿Quién eres tú para decirnos qué hacer? Y Moisés iba en oración al Señor, le decía: Señor, mira lo que está pasando, la gente está quejándose de mí. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, ¿dónde están quejando de ti? Están quejando de mí, porque yo te puse. No tienes un problema contigo, tienes un problema conmigo. ¿Cómo nosotros respondemos a la autoridad que vemos? Es un indicador de nuestra actitud hacia la autoridad que no podemos ver con nuestros ojos, la autoridad de Dios. Déjame decirte eso. En todo momento estás siendo evaluado para recibir un grado mayor de servicio por Dios. Y Dios está preparándote para autoridad con autoridad. Déjame decirte esto también. Nunca vamos a poder estar sobre aquello que Dios quiere poner por debajo de nosotros hasta que aprendamos a estar por debajo de aquello que Dios ha puesto sobre nosotros. Voy a repetirlo: nunca vas a poder estar sobre lo que Dios quiere poner por debajo de ti hasta que hayas aprendido a estar por debajo de lo que Dios quiere poner por encima de ti. Entonces, nuestro problema con la autoridad no es un problema con la gente, es un problema con Dios. Y Dios quiere hacer cosas increíbles en tu vida, y por eso ha puesto autoridad en tu vida. Pero ya que estamos hablando de autoridad, específicamente estamos hablando de la autoridad de Jesús. Entonces el punto final ¿es Jesús la autoridad final de tu vida? ¿Es Jesús la autoridad final de tu vida? ¿Es Jesús tu jefe o tu asistente? Para muchas personas Dios es su asistente, es su Siri, ¿no? Su asistente personal. Señor, quiero eso, Señor, quiero eso, Señor, ábreme acá la puerta, Señor. Literalmente, Señor, ábreme la puerta. ¿No? Es su asistente personal. Pero Dios es mucho más que tu asistente. Dios quiere ser tu jefe, tu dueño, tu amo, tu padre. La cosa es que hay muchas personas que son un poco bipolares con respecto a la autoridad. ¿De qué estoy hablando? Es que hay muchas personas que dicen: Señor, tú tienes toda la autoridad del mundo para perdonar el pecado. Tú tienes toda la autoridad del mundo para darme gracia y misericordia. Pero cuando se trata de mí, cuando se trata de mi cuenta bancaria, cuando se trata de mi trabajo, cuando se trata de mi familia, cuando se trata de mi sexualidad, cuando se trata de mi vocabulario, cuando se trata de cómo trato a la gente, cuando se trata de mí, no te vengas, por favor. Entonces, tú tienes toda la autoridad del mundo, pero no conmigo. ¿Verdad? Si ese es un problema. Porque Dios es Señor. Contigo o sin ti es Señor. Pero Dios puede ser tu Señor si es que es el Señor de todo. Si Dios no es el Señor de todo, entonces no es el Señor de nada en tu vida. Has puesto
puesto en Jesús la mayor autoridad de tu vida. Y no tienes que hacerlo porque no es una obligación. Pero si vas a seguir a Cristo, si vas a tomar su nombre y decir yo soy cristiano, yo soy creyente, yo soy seguidor de Jesús, yo soy un discípulo de Cristo, entonces te das cuenta que no tiene sentido cuando decimos Señor, Señor, pero no hacemos lo que nos pide. ¿Esto no es un versículo citado por Jesús? Quiero terminar hablando acerca de los sacerdotes. Estaban ahí, agnósticos. No sabemos. ¿Sabes qué pasa? Es algo glorioso. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, después del empoderamiento de los discípulos con el Espíritu Santo, después de la muerte y resurrección de Jesús, después de que Pedro y otros apóstoles comienzan a compartir poderosamente el Evangelio, ¿sabes qué sucede en el libro de los Hechos? En el versículo que dice: y muchos de los sacerdotes venían a la fe. Muchos de los sacerdotes venían a la fe. Quiere decir que muchos de esos agnósticos, a través de la presentación de la realidad y la relevancia del Evangelio de Jesucristo y la predicación del Evangelio, esos agnósticos estaban dejando su agnosticismo para venir a la fe. ¡Wow! Esa es mi oración por nuestra generación. Esa es mi oración por nuestra cultura, esa es mi oración por nuestra ciudad. Que a través de la predicación del Evangelio, de la realidad de su implicancia para nuestra vida, y de la transpiración de las verdades del Evangelio hacia cada área de mi vida, la gente pueda verlo y dejar su agnosticismo y llegar a los pies de Jesús. ¿No quieres eso tú? ¿Crees que quieres eso? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por ese tiempo. Gracias porque tú nos llamas a dejar ese agnosticismo, porque hay cosas que sí podemos saber, como que tú eres un Dios de amor, como que tú eres un Dios de misericordia, como que tú eres un Dios de juicio también, y de ira también, y que nosotros somos pecadores y no necesitamos que nos digan porque lo sabemos y lo vivimos todos los días, y nos hemos dado cuenta. Quizás esa misma mañana nos hemos dado cuenta que te necesitamos. Necesitamos el perdón de nuestros pecados, necesitamos ser perdonados y recibir tu gracia en nuestra vida. Gracias porque es tu autoridad la que hace efectiva nuestra redención, el perdón de nuestros pecados, pero también es tu autoridad bajo la cual queremos estar sujetos y sometidos. Señor, si has revelado esta mañana un problema en el corazón de algunos el día de hoy, te pido que esa revelación sirva simplemente para acercarse a ti, no para alejarse de ti, pero para acercarse a ti. Entonces, si tú estás aquí esta mañana y deseas darle tu vida a Jesús y poner en él la autoridad final en última instancia y por defecto y por suprema, la autoridad final de tu vida en Jesús, tú quieres hacer de Jesús tu Rey, tu Señor, no solamente el Señor, el Dios, sino tu Salvador personal. Algo que nadie te va a obligar a hacer, pero si tú deseas hacerlo esta mañana, puedes levantar tu mano y dónde estás. Puedes levantar tu mano si deseas orar con nosotros y recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, quizás por primera vez, quizás te has alejado y estás reconciliándote con Él esta mañana. ¿Hay alguien que desea este día esta mañana? Puedes levantar tu mano. ¿Alguien más? Levantado tu mano, haz un favor, ponte de pie. Vamos a orar juntos, esto no es nada extraño, nada raro que parezca, simplemente una acción que estamos tomando para acercarnos a Jesús. Y vamos a orar y tú puedes orar y puedes dirigirte directo y increíblemente directamente con Dios. No me necesitas a mí para esto, pero en este momento es especial. Y si has levantado tu mano, puedes ponerte de pie. Y si no levantas tu mano, pero deseas hacer esto, puedes ponerte de pie también. Vamos a hacer esta oración juntos. Gracias, Señor, por aquellos que están de pie, por aquellos que están orando esta mañana. Gracias por tu autoridad en nuestras vidas.
la que hace que todo lo demás se corre, Señor. Y gracias por esa revelación que has dado esta mañana a estas personas. Estamos agradecidos por eso y oramos por aquellos que están de pie. Si tú estás de pie, puedes decir esto: Señor Jesús, te pido perdón por los pecados. Señor, está contigo para recibirlo, para recibir tu gracia y misericordia. Lléname de tu espíritu y ayúdame a seguirte todos los días de mi vida. En nombre de Jesús. Amén. Un aplauso, por esta bendición.